que yo creo que hay muchos trenes detrás de este tren y cada quien podrá escoger el tren que mejor le guste. Que nuestras autoridades del Banco Central no participan en fiestas de disfraces. Eso está muy bien. Eso no, son transparentes. Bueno, eso es lo menos que podíamos esperar, obviamente, del Banco Central. Hemos hablado un poquito del Fondo Monetario Internacional. Obviamente yo creo que sería interesante analizar un poquito dónde van las cosas. La semana pasada vimos mucho debate en cuanto a hay un consenso, vamos a decir, bastante generalizado, con la excepción de los grupitos de siempre, que por, vamos a decir, condiciones históricas atrasadas le tienen alergia al Fondo Monetario Internacional. Donde sí no ha habido consenso es, aparte del fondo, ¿hace falta o no hace falta los bonos? Yo creo que fuera nuevamente de las consideraciones políticas, que obviamente yo me imagino que ya cada vez que nos vamos a ir acercando un poquito más al torneo electoral de mayo del año que viene, que vale por 6 años, más difícil va a ser llevar a cabo un análisis frío y responsable fuera del tema político. Entonces, sobre este tema del fondo y de los bonos, yo creo que tenemos que volver, como siempre en la cosa económica, volver a la aritmética. ¿Y cuál es la aritmética? Hay 2 asuntos que ver. Primero, en el presupuesto del año 2009 estaba consignado una necesidad de financiar el déficit por 77.000 millones de pesos, o sea, financiar déficit fiscal y refinanciar una serie de obligaciones financieras. De esos 77.000 millones de pesos, 20.000 millones iban a ser emisiones locales, básicamente a través de la Secretaría de Hacienda, lo cual era un hito, realmente una primera vez que Hacienda directamente iba a colocar bonos, y yo creo que ha sido una parte exitosa de lo que ha sido la reforma del sector estatal en la parte económica y financiera. La diferencia, o sea, 57.000 millones de pesos, lo cual equivale a cerca de 1.560 millones de dólares, tenía que ser obtenido en los mercados internacionales. Yo recuerdo que a principio de año habíamos alertado de que este año, especialmente este año, va a ser muy difícil conseguir esos fondos. Dicho de paso, si vemos la situación al 30 de junio del 2009, según el informe que manda por ley la Dirección de Crédito Público a través de la Secretaría de Hacienda al Congreso de la República Dominicana, vemos que precisamente al 30 de junio de los 1.500 millones de dólares, apenas 230 habían sido conseguidos, lo cual nos explica la dificultad para el Estado dominicano de buscar financiamiento. De ahí entendemos la imperiosa necesidad de firmar con el Fondo Monetario Internacional para poder liberar esos fondos que iban a venir de las multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, la BID, que básicamente estamos hablando de una cifra entre 1.300 y 1.500 millones de dólares, que fuera a cubrir precisamente lo que ya estaba consignado en el presupuesto. En otras palabras, lo que se está planteando con el fondo no es un endeudamiento adicional, es lograr cumplir con lo que estaba previsto, consignado en el presupuesto, para no agravar más la situación del primer semestre, donde se ha tenido que sacrificar la inversión pública porque esos recursos no habían llegado. Un segundo punto es que por tradición esos fondos de multilaterales, aunque pudiesen tener un desembolso rápido, tenemos que tomar en cuenta el calendario. Vamos a asumir que la negociación sea rápida y que se pueda conocer quizás este fin de mes en Washington, en el directorio del fondo, la carta de intención. Vamos a asumir que solamente nos queda octubre, noviembre, diciembre para obtener el desembolso de todos esos fondos. Si vemos la historia de los desembolsos de las multilaterales, sabemos perfectamente que una gran parte va a entrar en el 2010. Pero vamos a asumir que nos va muy bien porque nos quieren en esas agencias multilaterales y que vaya a entrar ese dinero. Usted me va a decir, bueno, perfecto, ya no necesitamos más nada. Ahí nos estaremos olvidando de una realidad que ha sido la caída de las recaudaciones. En el primer semestre del año versus el presupuesto, se han perdido 10.000 millones de pesos. Y ahí, señoras y señores, es como en la tienda de uno.
El par de zapatos o la botella de whisky que no se vendió hoy, no es verdad que se va a vender mañana. Las ventas perdidas no se recuperan. Lo mismo pasa con las recaudaciones. Entonces hay 10.000 millones que ya es un hueco que habrá que tapar. ¿Qué va a pasar con el segundo semestre? De mantenerse las recaudaciones, en el mejor de los casos, al nivel del año pasado, que sería un incremento, porque se han caído durante el primer semestre 17.000 millones versus el primer semestre, tendríamos un hueco adicional entre 10.000 y 15.000 millones de pesos. O sea, al final del año, la caída de las recaudaciones versus el presupuesto, no versus el año pasado, versus el presupuesto, va a estar del orden de los 25.000 millones de pesos. Si no conseguimos financiamientos adicionales a los que están en el presupuesto, el Estado tendría que sacrificar entre alrededor de 25 o 30.000 millones de pesos en sus gastos. Ahí el impacto sería demoledor sobre el nivel de actividad en la República Dominicana. O sea, tenemos que entender, y yo sé que mucha gente dice, hay que cortar los gastos, hay que cortar los gastos. Hay que ver qué tipo de gastos hay que cortar, pero reconocer que en esta crisis el peor remedio que le podemos infligir a la economía dominicana sería un recorte violento de gastos, como lo hemos visto en realidad durante el primer semestre. En el primer semestre se tuvo que reducir un 70% la inversión pública. Si queremos que la economía dominicana pueda reactivarse, va a ser necesario, además de los fondos del Fondo Monetario Internacional, buscar y conseguir otros fondos, sin los cuales va a ser muy difícil cerrar esta brecha financiera y fiscal en el año 2009. Y yo creo que eso es lo que nos dice la aritmética. Todo lo demás ya son otros puntos de vista, bienvenidos sean, pero yo creo que antes de ponernos a especular y teorizar, yo creo que era importante puntualizar las cifras, porque esas cifras es una realidad que tiene una cara de perro bravo. Muy bien, Alexandre. Vamos a una pausa y retornamos con este tema. Bien, seguimos amigos con el tema del FMI, de los bonos, del déficit fiscal, de las caídas de las recaudaciones. Y yo decía en la pausa que yo voy en cierta manera con Henry, pero yo tengo un pesimismo. Y yo sé que a Luis personalmente no le gusta que yo hable un poco del pesimismo, pero yo quiero irme a la realidad. Soy un optimista bien informado. Miren, a mí nunca me gustó la posición de que nos podemos endeudar porque tenemos un 25% del Producto Bruto Interno y hasta que no lleguemos al 40%, que lo insostenible cuando pasa del 40%. O sea, ¿qué significa eso? Que si tú tienes 100, tú puedes ver 40, pero si pasa de 40 ya es riesgoso. A mí personalmente no me gusta la economía de deuda, no me gusta. O sea, yo entendía que había que siempre ajustarse. El asunto de que los empresarios a una voz dicen que el gobierno tiene que disminuir los gastos parasitarios. En este programa nosotros hemos denunciado que sí, que es posible, no gastos parasitarios, yo no sé cuáles son esos. Yo sí sé que son aquellos gastos que hay que disminuir. Aquellos funcionarios que no ejercen ninguna función, que no le sirven en nada al gobierno, que sencillamente ganan un dinero, 80, 100, 150 mil pesos, tienen carro, tienen gasolina, tienen edecanes, tienen guardaespaldas, tienen asistentes, tienen celulares, tienen oficinas, sin rendirle ningún servicio al Estado. Y de eso, de verdad que este gobierno, lamentablemente tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, los hay. Y eso es parte de la política de República Dominicana. Yo con eso, y este programa con eso, siempre he dicho que hay que quitarlo. Ahora, disminuir la nómina del Estado no es tan fácil. Pero vamos a empezar por el Estado, no solamente el gobierno central. Decíamos aquí también la semana pasada, o la semana antepasada, que aquí los ayuntamientos están sobreempleados también. ¿Cómo va a ser que un ayuntamiento de Santo Domingo Este tenga 5.000 empleados? ¿Cómo es posible?